ejecución del contrato. Hacemos la salvedad de que vamos a desarrollar el día de hoy más la parte relacionada a contrataciones de bienes y de servicios, porque la contratación respecto a la ejecución de obras es un poco más compleja y nos tomaría mucho más tiempo que lamentablemente no disponemos y creo que ustedes tampoco, ¿no? Así que solamente vamos a explicar hoy día la parte de ejecución del contrato, pero referida a la contratación de bienes y servicios. Este seminario es ya el penúltimo. La próxima semana vamos a desarrollar el último seminario de todo este ciclo que hemos desarrollado desde el mes de julio, ¿no? Que ustedes pueden ver en pantalla la lista de seminarios que hemos desarrollado desde el mes de julio. Comenzamos con el primer seminario que era cómo vender al Estado, que era un extracto más o menos de todos los demás contenidos que hemos desarrollado. Luego se desarrolló el seminario Responsabilidad en las contrataciones del Estado, Corrupción en las contrataciones del Estado, el SEACE, Oportunidades de Negocios, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, consultas y observaciones a las bases, cómo elaborar una oferta exitosa, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, el recurso de apelación y ofertas en consorcio, ¿no? Todos esos son los seminarios que hemos desarrollado. Este es el seminario Ejecución del Contrato. Y el siguiente seminario, aún no tenemos el título del siguiente seminario, pero lo que queremos exponer y transmitirles en el siguiente y último seminario de este ciclo que estamos desarrollando para ustedes, proveedores del Estado, más o menos lo que queremos un poco darles son, podríamos decirle, tics o estrategias, ¿no? Que nosotros usamos para nuestros procesos de ventas al Estado, ¿no? Como asesores de varias empresas que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Queremos transmitirles algunas estrategias, ¿no? Algunos conocimientos especiales que ustedes deberían tener para poder gestionar de mejor manera sus ventas al Estado. Y les decimos que nuestra intención, pues, no es que ustedes se vuelvan unos expertos, no pretendemos tampoco transmitir marco legal, porque eso es fácil, pues ustedes lo pueden encontrar y lo pueden leer, pero más que todo tratamos de que ustedes aprendan conceptos, criterios, ¿no? Y saber a dónde acudir, ¿no? Dónde encuentro de repente una opinión del OCE, dónde encuentro una resolución del tribunal o un laudo que me pueda ayudar a gestionar mejores mis ventas al Estado, ¿no? Eso más que todo eso lo que nosotros intentamos transmitirles a ustedes, ¿no? Porque el marco legal, pues, ya lo hemos dicho varias veces, en realidad es abundante, ¿no? Y es confuso, así que mejor es que ustedes se entiendan un poco conceptos y criterios generales para luego ya poder interpretarlos, ¿no? El tema del día de hoy se centra en este marco legal, que es la Ley de Contrataciones del Estado, que su texto único ordenado se aprobó a través del Decreto Supremo 082-2019 y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que se aprobó a través del Decreto Supremo 344-2018 y se modificó a través del Decreto Supremo 377-2019. 2019 OCE, que es la participación de proveedores en consorcio, que ya lo vimos más detallado la semana pasada, lo que es ofertas en consorcio, ¿no? Ahí desarrollamos un poco más el tema de consorcios, pero que también pues ahí se dan conceptos respecto a cómo se desarrolla un contrato con el Estado. Ahora bien, una vez que se otorga la buena pro, sabemos que tenemos que esperar que esa buena pro quede consentida y el consentimiento se da, ¿no? Si es que ha habido un solo postor, se notifica a través del sistema al día siguiente, o si es que ha habido un recurso de apelación, ¿no? Luego de que el tribunal ha emitido su resolución, ¿no? Ya la buena pro queda administrativamente firme, ¿no? O si es que vencido el plazo para presentar un recurso de apelación y nadie ha presentado un recurso de apelación, ya se produce el consentimiento de la buena pro, ¿no? Entonces, luego de alguna de esas situaciones, luego de que la buena pro ha quedado consentida o que la buena pro ha quedado administrativamente firme, nace la obligación tanto de la entidad como del postor de contratar, ¿no? O sea, de suscribir el contrato o en todo caso, de que la entidad emita la orden de compra u orden de servicios, porque en todos los casos no se suscribe un contrato, ¿no? Ahora, la entidad pública
no puede negarse a suscribir, salvo, ¿no?, por recorte presupuestal, por norma expresa, o porque luego del consentida la buena pro desaparezca la necesidad debidamente acreditada, ¿no? Por ejemplo, se consintió la buena pro y la entidad pensaba comprar, pues, de repente una camioneta, pero a un organismo por ahí le regala una camioneta, ¿no? Entonces le regala la camioneta, ya no requieren una camioneta y ese dinero lo podrían utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces a eso se denomina una situación como que desaparece la necesidad, ya no necesitan ese bien o ese servicio, lo que hayan pretendido contratar. Entonces ahí sí se puede, la entidad podría dejar de suscribir el contrato, ¿no? O si es que fueran por causas injustificadas, ¿no? O sea, si no fuera por alguna de estas situaciones, sino que la entidad se negase a suscribir el contrato por otra situación que es injustificada, existe responsabilidad del titular de la entidad y el funcionario o del funcionario del funcionario que se le haya delegado esa responsabilidad. Y además la entidad no podría convocar ese mismo proceso por ese mismo objeto en ese ejercicio presupuestal, ¿no? Entonces, eso es en el caso de la entidad. Y en el caso del postor, cuando el postor injustificadamente no suscribe el contrato, pierde la buena pro y se notifica al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, cuando es en causa injustificada. Pero también podría haber alguna justificación para que el postor, ganador de la buena pro, no suscriba el contrato, que podría ser por imposibilidad física o jurídica, ¿no? Por ejemplo, la buena pro quedó consentida y en el transcurso del consentimiento hasta la suscripción del contrato, el proveedor es sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado para contratar. Entonces, si ya esa sanción está vigente, ese proveedor no podría suscribir el contrato, por lo que se presentaría una imposibilidad de tipo jurídica, ¿no? Y ya no habría obligación de suscribir el contrato porque no va a poder hacerlo. El perfeccionamiento del contrato se produce con la suscripción del documento que lo contiene, ¿no? O sea, esa es la forma como se perfecciona el contrato. Se suscribe el documento que contiene las cláusulas de ese contrato. En el caso de subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, se puede perfeccionar con la emisión y recepción de la orden de compra u orden de servicios, siempre que el valor estimado no supere los 100,000 soles. O sea, para casos de 100,000 soles hacia arriba, sí debe haber un contrato, pero cuando son de 100,000 soles hacia abajo, para el caso de subastas inversas electrónicas y adjudicación simplificada de bienes y servicios, puede formalizarse la contratación a través de una orden de compra u orden de servicios. Igualmente, para el caso de procedimiento de selección según relación de ítem, si un ítem no supera el valor estimado de este mismo monto de 100,000 soles, podría hacerse a través de una orden de compra u orden de servicio. Tratándose de catálogos electrónicos, lo que es acuerdo marco, ¿no? Y comparación de precios también es a través de una orden de compra u orden de servicio. No existe obligación de que se emita un contrato, ¿no? El contrato está compuesto por el mismo documento en sí, o sea, por el mismo contrato, el documento denominado contrato, que tiene las cláusulas que obligan a las partes. Además, se conforma por los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, los documentos del documento de selección que obligan a las partes, por ejemplo, las bases integradas, el pliego de solución de consultas y la oferta ganadora, ¿no? O sea, todo eso viene a formar parte del contrato y se utiliza en caso que exista pues alguna diferencia entre las partes para poder llegar pues a un acuerdo, ¿no? Porque ahí están plasmadas, o sea, no solamente el contrato contiene todas las obligaciones de las partes, sino podría eventualmente en las bases existir información o en la oferta, ¿no? Que permita pues saber a qué se están obligando las partes, ¿no? Es el contenido del contrato. Los contratos tienen cláusulas obligatorias según nuestra normativa y las mínimas, las cláusulas obligatorias mínimas son la de garantías, la cláusula anticorrupción, porque esto no había antes, pero ya se establece la cláusula anticorrupción como obligatoria, la cláusula de solución de controversias y la cláusula de resolución por incumplimiento de contrato. Estas son las mínimas, ¿no? Evidentemente hay más cláusulas que los vamos a ver más adelante, pero estas son las cláusulas mínimas que debe contener un contrato con las entidades públicas. Para el caso de obras,
Además de estas cláusulas mínimas, debe haber cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de un contrato y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, ¿no? O sea, cuál de las partes obliga a esas situaciones de riesgos. Requisitos del postor para perfeccionar el contrato, qué condiciones debe cumplir el postor, o sea, qué debe cumplir el postor para poder perfeccionar el contrato. Es primero, tener RNP vigente, inscripción en el Registro Nacional de Proveedores vigente, que no esté impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. Para el caso de ejecutor de obras, que cuente con capacidad libre de contratación suficiente, y para el caso de consultoría de obras, ¿no?, que tenga inscripción en la especialidad objeto de la convocatoria. Para perfeccionar el contrato, hay que presentar los documentos a la entidad antes de suscribir el contrato, y entre esos documentos que nos van a pedir para poder suscribir el contrato se encuentran las garantías, salvo los casos de excepción, ¿no? O sea, la garantía de firme cumplimiento, que es del 10% del monto del contrato, la garantía por prestaciones accesorias, si es que las hubiera, el contrato de consorcio, en caso sea presentado en consorcio el postor, dar a conocer el código de la cuenta interbancaria para las transferencias de los pagos, el documento que acredite que cuente las facultades para personal el contrato, la vigencia de poderes, ¿no?, de los representantes de la empresa, y los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional para el caso de obras y consultoría de obras. O sea, son los documentos que nos van a pedir para perfeccionar el contrato como mínimo, porque en las bases se establece un listado, ¿no?, de documentos que tiene que presentar el adjudicatario a la entidad para poder suscribir el contrato. Una vez presentados estos documentos, ¿no?, a la entidad, que debe hacerse dentro del plazo de 8 días como máximo, o sea, una vez que quede la buena pro consentida, se publica en el sistema la buena pro que ya está consentida, o el tribunal emite su resolución, lo que se llama que la buena pro está administrativamente firme. El adjudicado tiene 8 días para presentar los documentos que le piden para suscribir el contrato en la mesa de partes de la entidad, y en caso que los presente completos durante los 2 días, suscribe el contrato, o si hubiera alguna observación por parte de la entidad, de repente no presentó todos los documentos o alguno de ellos tiene algún error, la entidad tiene que darle un plazo de 4 días como máximo para que subsane cualquier observación a esos documentos, y luego de subsanado, ¿no?, tiene 2 días para suscribir el contrato, ¿no? Este es el procedimiento y los plazos para perfeccionar el contrato luego de que la buena prueba ha quedado consentida, ¿no? Entonces, si ustedes se encuentran en una situación que la buena prueba ha quedado consentida y de repente al 8º día no tienen todos los documentos, que podría ser que, por ejemplo, le falte la garantía de cumplimiento, la recomendación es que al 8º día presente todo lo que tenga, o sea, no deje de presentar, máximo al 8º día presente todo lo que tenga, porque la entidad está obligada a darle un plazo para que subsane cualquier omisión u observación en los documentos que usted hubiera presentado, ¿no? O sea, presenta usted al 8º día todo, menos la carta fianza, y la entidad dentro de los 2 días siguientes tiene que notificarle y darle un plazo máximo de 4 días para que subsane cualquier omisión o cualquier observación en los documentos para la suscripción del contrato. Luego de que esté subsana, tiene 2 días máximo para acercarse a la entidad pública y suscribir el contrato. Y esa es la recomendación que hacemos. Usted tiene que acercarse, ir y preguntar y dejar constancia que está yendo, porque hemos visto casos en que están esperando que la entidad los llame para suscribir el contrato, ¿no?, y de repente la entidad no los llamó nunca y usted tampoco se acercó, y sencillamente la entidad notifica la pérdida de la buena pro porque usted no se ha presentado dentro del plazo que establece la normativa para suscribir el contrato. Se han dado casos como eso, ¿no? Así que tengan cuidado. Si la entidad no cumple con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro tendría que notificarle, requerirle por escrito a la entidad, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que suscriba el contrato. Si vencido ese plazo la entidad no suscribe el contrato con el postor ganador de la buena pro, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo que se libera de esta obligación
y en este supuesto la entidad no podrá convocar el mismo objeto contractual en ese ejercicio presupuestal bajo responsabilidad, ¿no? O sea, la normativa anterior decía que se podría reclamar los daños al postor, pero la nueva normativa ya no señala nada de daño, solamente de que se libera de la responsabilidad de ese contrato el postor. Ahora, en cambio, si el postor no perfecciona el contrato o no cumple con entregar todos los documentos dentro de los plazos que hemos señalado anteriormente, pierde automáticamente la buena pro, ¿no? Eso se notifica a través del SEACE y el órgano encargado de las contrataciones, dentro de los 3 días hábiles siguientes, requiere al postor que ocupó segundo lugar para que presente los documentos para perfeccionar el contrato. Si este segundo postor no suscribe el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección. O sea, cuidado con esto porque entonces si usted no logra presentar los documentos para suscribir el contrato o no se acerca a suscribir el contrato dentro de los plazos que hemos señalado, puede perder automáticamente la buena pro y eso determinaría una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado. En la fase de ejecución del contrato, las partes deben de cumplir las prestaciones a las que se han obligado, ¿no? En el documento que contiene el contrato, ahí dice las obligaciones de la parte, qué obligaciones tiene el contratista y qué obligaciones tiene la entidad. La entidad, por lo general, tiene 2 obligaciones esenciales, que son emitir la conformidad a las prestaciones, ¿no? Y efectuar el pago por dichas prestaciones. Esas son las 2 obligaciones esenciales de la entidad pública. El postor puede tener muchas más obligaciones, ¿no? Pero esas obligaciones están contenidas en el contrato y las partes deben de cumplirlas conforme a lo establecido, ¿no? La fase de ejecución de las prestaciones se inicia con el perfeccionamiento del contrato, ¿no? El contrato debe decirse cuando se inicia la ejecución de las prestaciones del contratista. Y el contrato culmina cuando se emite la conformidad del área usuaria y se realiza el pago correspondiente. O sea, si un contrato que ha sido suscrito no sufre ninguna modificación, se desarrolla correctamente, debe darse la conformidad y el pago, ¿no? O sea, la conformidad para el caso de bienes y servicios debe emitirle, la entidad pública debe emitirla en un plazo máximo de 10 días de producida la recepción, salvo en caso de consultorías de obras cuando la conformidad se emite en un plazo máximo de 20 días, ¿no? O sea, se culminan las prestaciones y la entidad tiene un plazo de 10 días como máximo para emitir la conformidad y para el caso de consultorías, máximo 20 días. Ahora, si hubieran observaciones, ¿no? La entidad igual dentro de estos 10 días, ¿no? Dentro de estos 10 días, la entidad debe notificar al contratista, oye, lo que me estás entregando no cumple con lo que yo quiero, ¿no? Y otorgarme un plazo no menor de 2 días ni mayor de 10 días para que subsane las observaciones a lo que yo estoy entregándole a la entidad pública, ¿no? En caso que se trate de adquisiciones de bienes o servicios complejos o sofisticados y de consultorías, este plazo es de no menor de 5 ni mayor de 20 días, ¿no? Una vez que se subsanan estas observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde aplicar penalidades. La entidad debe de pagar las contraprestaciones recibidas dentro de los 15 días calendarios siguientes de emitida la conformidad, ¿no? Este es para el caso de bienes, servicios en general y consultorías, porque para el caso de obras estos plazos varían, ¿no? Siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, ¿no? Y eso es algo que suele suceder, que nos llaman y se comunican mucho con nosotros, algunos proveedores, porque algunas entidades públicas incumplen estos plazos de conformidad y pago, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes controversias con las entidades públicas, ¿no? Así que tengamos cuidado de conocer esto y de exigir que la entidad cumpla con sus obligaciones esenciales. Ahora, en la ejecución del contrato podrían presentarse también prestaciones adicionales, ¿no? O sea, nuevos requerimientos que no estaban establecidos en el contrato, podrían ser necesarios para cumplir la finalidad del contrato. Entonces, el concepto de prestaciones adicionales, estamos hablando de
aumentar prestaciones, ¿no? O sea, algo diferente y algo nuevo que no estaba previsto en los documentos de la convocatoria ni en el contrato. Tienen una naturaleza excepcional y son necesarias para finalizar, para lograr la finalidad del contrato. O sea, cuidado con esto, ¿no? O sea, no puede haber prestaciones adicionales si no están vinculadas a la finalidad del contrato. O sea, la naturaleza de una prestación adicional es que sean necesarias, ¿no? Indispensables para que se logre los fines del contrato. El área usuaria debe sustentar esta necesidad adicional, ¿no? y que se requiere para finalizar el contrato. Las prestaciones adicionales requieren que se emita una resolución del titular de la entidad, ¿no? O del funcionario a quien se le ha delegado esas facultades. El límite de estas prestaciones adicionales es el 25% del monto del contrato original y requieren una asignación presupuestal, ¿no? Que el área de presupuesto diga, oye, si acá está, te doy el crédito presupuestal para que pues, se pueda cumplir con el pago de estas prestaciones adicionales. De darse esta situación de prestaciones adicionales, el contratista deberá aumentar sus garantías en forma proporcional dentro de los 8 días hábiles de aprobada, ¿no? Y el costo de estas prestaciones adicionales se determinan sobre la base de las especificaciones técnicas para el caso de bienes o los términos de referencia para el caso de servicios en general o de consultorías y de las condiciones o precios pactados en el contrato. Si no hubiera en el contrato o en las bases información para determinar estos precios, puede ser por acuerdo entre las partes, ¿no? Entre las partes pueden ponerse de acuerdo y establecer el precio o las condiciones económicas de estas prestaciones adicionales, ¿no? Y acá tengamos cuidado porque algunos he visto pues que se hacen prestaciones adicionales que incumplen esto, ¿no? Que ya el contrato cumplió su finalidad, pero sin embargo, ¿no? Hacen una ampliación de ese contrato. El contrato era, por ejemplo, para 100.000 metros cuadrados de pintar 1.000 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Para pintar 1.000 metros cuadrados, ¿no? En 2 meses. ¿No? Y tratan de hacer una ampliación forzosa acá porque se requirió pues en otra área que no tenía la finalidad de ese contrato, sino era por otra cosa, ¿no? De repente ese contrato era para un colegio y lo tratan de ampliar para otro colegio, ¿no? Que no era la finalidad de ese contrato, ¿no? Eso no es correcto porque tenemos que tener en cuenta esto, esto es clave. La finalidad del contrato, esas prestaciones adicionales tienen que estar relacionadas a la finalidad del contrato. He visto muchos casos de entidades públicas que fuerzan estas prestaciones adicionales, ¿no? Inclusive que en lugar de una contratación complementaria hacen una prestación adicional, lo cual tampoco no es correcto, ¿no? Así como existen también prestaciones adicionales, la norma también faculta a las entidades públicas a reducir prestaciones para el caso de bienes, servicios y consultoría. Y esta reducción de prestaciones tiene un límite del 25%, o sea, la entidad pública podría reducir prestaciones hasta el 25% de ese contrato original y el contratista también podrá en estos casos disminuir proporcionalmente sus garantías. Ahora, también podría darse situaciones de ampliaciones de plazo, ¿no? Sabemos que en las bases de un procedimiento de selección se consigna el plazo de ejecución del contrato y también eso se plasma también en el contrato que suscriben las partes. Pero esos plazos podrían ser ampliados, ¿no? Cuando se aprueba, por ejemplo, una prestación adicional que afecta el plazo, ¿no? Cuando se saca prestaciones adicionales que van a incidir en el plazo del contrato, ¿no? En ese caso, se amplía también el plazo de las garantías otorgadas. Y también podría haber
ampliación de plazo cuando ocurren atrasos o paralizaciones que no son imputables al contratista, que son ajenas a su voluntad, que son debidamente comprobadas y que modifican el plazo contractual. O sea, tienen también que modificar el plazo contractual. Acá, en estos dos casos, tiene que haber modificación del plazo contractual, si no, no procede una ampliación de plazo. Y cuando se solicita una ampliación de plazo, tenemos que tener cuidado que el documento que presentamos justifique o sustente debidamente esa ampliación de plazo. El procedimiento para solicitar la ampliación de plazo es el siguiente, ¿no? El contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes de la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho que genera el atraso. O sea, hay dos situaciones. Uno, cuando se aprobó el adicional que está afectando mi plazo de entrega, ¿no? Ahí yo puedo solicitar ampliación de plazo, o cuando ocurrió un hecho fortuito, un hecho ajeno a mi voluntad, que está ocasionando alguna paralización o algún atraso, ¿no? Podría ser de repente imputarle a la entidad, ¿no? Que la entidad de repente tiene que otorgarme alguna autorización o de repente una municipalidad tiene que entregarme alguna autorización para yo poder continuar con mis prestaciones y se demora la entrega de esa autorización, está ocurriendo un hecho que genera el atraso, ¿no? Una vez que culmina ese hecho generador del atraso, yo tengo 7 días para presentar a la entidad mi solicitud de ampliación de plazo, ¿no? La entidad debe resolver y notificar su decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber sido recibida. Y si la entidad no emite su pronunciamiento en ese plazo, se tiene por aprobada la solicitud de ampliación de plazo y esto acarrea responsabilidad del titular de la entidad, ¿no? O sea, acá también se presentan varias controversias entre los proveedores y las entidades del Estado por estas ampliaciones de plazo, ¿no? Y muchas veces porque los proveedores no presentan debidamente la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Por ejemplo, no han identificado correctamente el hecho generador del atraso del atraso o no lo han sustentado correctamente o lo han presentado fuera de plazo, ¿no? O muchas veces lo presentan antes de que haya finalizado el hecho generador del atraso o pueden haberlo presentado pasado los 7 días hábiles de que finalizó el hecho generador del atraso. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tener en cuenta cuál es nuestro hecho generador del atraso, cuándo comenzó, cuándo finalizó y de qué manera afectó mi plazo de entrega, porque podría haber un hecho generador del atraso que no afecta mi plazo de entrega, ¿no? O sea, que yo puedo, a pesar de este hecho generador, ¿no? O de esta circunstancia que me está ocasionando un atraso, no me afecta en mi plazo total de entrega, ¿no? Que yo puedo seguir avanzando otras cosas de repente, ¿no? De mi prestación principal, ¿no? O sea, cuidado con esto. Acá se presentan, les digo, muchos problemas con las entidades públicas en este asunto de solicitudes de ampliación de plazo. La entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Puede haber también en estas situaciones de ampliación de plazo un reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. O sea, si esta ampliación de plazo me ha generado mayores gastos generales debidamente acreditados, yo puedo solicitar que la entidad me los reconozca, me los pague. Y en el caso de constructoría de obras, la entidad debe pagar al contratista los gastos generales variables, el costo directo debidamente acreditado, además de la utilidad. Las controversias que surjan entre la entidad pública y el contratista respecto a esta ampliación de plazo se resuelven a través de conciliación o arbitraje solicitadas dentro de los 30 días hábiles posteriores a notificar la decisión de la entidad. No sé si la entidad notifica que no aprueba la ampliación de plazo, el contratista tiene máximo 30 días para dar inicio a una conciliación o algún arbitraje, por favor. Ok, entonces esto es respecto a ampliaciones de plazo. Y lo que se hablaba antes de contrataciones complementarias, ¿no? Porque algunos decía yo que no tenemos todavía claro el concepto de prestaciones adicionales y prestaciones complementarias. Las prestaciones adicionales se dan en la ejecución del contrato, o sea, cuando el contrato todavía está vigente, máximo 25% y tienen como finalidad, ¿no? Cumplir la finalidad del contrato, ¿no? Y una contratación complementaria se da, es un contrato nuevo, ¿no? Una prestación adicional se hace a través de una adenda,
una contratación complementaria es un nuevo contrato, ¿no? Y se puede producir dentro de los 3 meses posteriores de culminado el plazo del contrato. Solo procede para bienes y servicios en general y es por única vez mientras culmine el procedimiento de selección, ¿no? O sea, acá hay una condición más, una contratación complementaria requiere que se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente y tiene como finalidad, pues, de que la entidad no se quede desabastecida, ¿no? Esto se da sobre todo cuando estamos hablando de prestaciones periódicas, como por ejemplo podría ser un servicio de limpieza, un servicio de vigilancia o servicio de suministro de bienes, ¿no? Que la entidad tiene todos los meses que recibir una prestación. Cuando ya está por culminar el contrato, la entidad se supone que tiene que haber sido diligente y tiene que haber convocado el procedimiento de selección correspondiente antes de que culmine el contrato que está vigente. Entonces ahí la entidad convoca su procedimiento de selección, pero de repente convocó el procedimiento de selección y ese procedimiento de selección se declaró desierto o fue apelado. Entonces está demorando la suscripción del nuevo contrato y la entidad podría verse desabastecida. Entonces la normativa no le da acá una salida a la entidad pública para que suscriba un contrato complementario con el contratista, ¿no? Hasta máximo el 30% del monto contratado para que no se quede desabastecido mientras culmina el procedimiento de selección que ya se ha convocado, ¿no? O sea, que está el límite. El límite de esa contratación complementaria es el 30% del contrato original. Se realiza evidentemente con el mismo contratista por los mismos bienes y servicios y en las mismas condiciones, o sea, el mismo precio, no se puede variar de precio. Y no se puede hacer contrataciones complementarias para el caso de ejecución de obras, consultorías, ni contrataciones directas, ¿no? O sea, solamente es para bienes y servicios y sobre todo que tengan esta condición que son prestaciones periódicas, ¿no? Bien, ok, entonces hasta ahí ya tenemos lo que son prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales, contratos complementarios. En la ejecución del contrato también podría presentarse situaciones de penalidades, ¿no? O sea, y tenemos, nuestra normativa contempla 2 penalidades. Las penalidades por mora, que son por retrasos injustificados del contratista en la entrega de las prestaciones a su cargo, y otras penalidades distintas a la demora, ¿no? Vamos a desarrollarlos un poquito más adelante, pero podría haber hasta 2 penalidades, ¿no? Por mora y otras penalidades. Y estos 2 tipos de penalidades pueden alcanzar máximo cada una de ellas un monto del 10% del monto del contrato. O sea, una entidad podría aplicarle al contratista máximo hasta 20% de penalidad, 10% por mora y 10% por otras penalidades. ¿Sí? Por eso tengamos cuidado con esto, por eso que es importante que ustedes conozcan que esto existe, que esto puede suceder, ¿no? Para que el contrato no sea perjudicial para ustedes, ¿no? Porque ya decíamos en la publicidad que hemos hecho de este seminario, ¿no? Que algunos proveedores festejan cuando se les otorga la buena pro, pero luego de otorgada la buena pro pueden suceder diversas situaciones, como por ejemplo lo que hemos visto, ¿no? Que no logre suscribir el contrato porque no presentó a tiempo sus documentos, que le revoquen la buena pro o que no le aprueben una ampliación de plazo, ¿no? O que lo penalicen o que no le paguen y ese contrato no va a ser beneficioso para el proveedor, sino va a perder plata, ¿no? Entonces debemos conocer las situaciones que pueden suceder. Entonces, la penalidad por mora ocurre o las entidades la aplican por retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato y se aplican de manera automática y se aplica una penalidad por mora por cada día de atraso, ¿no? Y esta es la fórmula que ustedes la tienen en las bases de los procedimientos de selección. Penalidad diaria es igual al 0.10 por el monto del contrato dividido entre F por el plazo de vigente del contrato en días, ¿no? Y los coeficientes de F son estos, ¿no? Para plazos menores a 60 días, para el caso de bienes y servicios, consultoría de obras, el factor F es 0.40. Para plazos mayores a 60 días,
para bienes, servicios y consultorías el factor es 0.25 y para el caso de obras mayores a 60 días el factor F es igual a 0.15, ¿no? O sea, la fórmula, cómo se calcula la penalidad diaria, ¿no? Cuando el contratista incurre en mora y esta penalidad diaria se multiplica por los días de atrasos, ¿no? O sea, por ejemplo, si acá sale 1.000 soles diarios, si el atraso es por 10 días, la penalidad sería de 10.000 soles, ¿no? Pero recuerden de que la entidad no puede aplicar penalidad más del 10% del contrato. O sea, si el contrato, por ejemplo, es de 500.000 soles, una penalidad por mora no podría ser mayor a los 50.000 soles, ¿no? O sea, 500.000 soles es el contrato, máximo pueden penalizarlo por 50.000 soles por mora, pero también podrían penalizarlo máximo en 50.000 soles por otras penalidades. Las otras penalidades distintas a las de mora, según nuestra normativa, establecen que deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Debe cumplir con estas 4 características: objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Y esto se los digo desde ahora para que ustedes tengan cuidado cuando analizan las bases de un procedimiento de selección, y eso lo desarrollamos en ese seminario de cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, porque ustedes cuando revisan unas bases tienen que ver que este concepto de otras penalidades que se incluyen en las bases cumplan con ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales, porque de lo contrario tendrían que observar para que se modifiquen esas penalidades, ¿no? Por ejemplo, objetivas, no se podría poner una penalidad que diga por entrega de productos de manera deficiente. ¿Qué cosa es deficiente? Para la entidad puede ser deficiente, pero de repente para el proveedor no. Entonces tiene que ser objetiva, ¿no? O sea, que se incumpla la prestación, que de repente no cumpla con los grados adecuados, ¿no? Con el tamaño correcto, con el peso que se está pidiendo en las bases, ¿no? O sea, tiene que haber información objetiva de cuál es ese incumplimiento, ¿no? Que sea razonable, congruente y proporcional, o sea, no puede ser tampoco exagerada. Si es un contrato de 100.000 soles, por ejemplo, no le pueden poner una penalidad pues de 2.000, de 5.000 soles, ¿no? Sería exagerado. Y los documentos del procedimiento de selección, o sea, las bases deben de incluir los supuestos de aplicación de estas penalidades, o sea, en qué casos se va a aplicar la penalidad, la forma de cálculo de esa penalidad y el procedimiento mediante el cual se verifica este supuesto a penalizar, ¿no? Entonces, cuando usted analice unas bases de un procedimiento de selección que tenga otras penalidades, tenemos que ver que sean objetivas, que sean razonables, que sean congruentes y proporcionales, que se indique claramente los supuestos de aplicación de penalidades, por ejemplo, que el vigilante no esté debidamente uniformado, ¿no? Que se haya hecho cambio de repente del profesional clave sin autorización de la entidad, tiene que estar supuestamente, los supuestos tienen que estar bien definidos en las bases, cómo se va a calcular esa penalidad, ¿no? Si es por hora, por día, una sola vez, varias veces, y cuál es el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto, ¿no? Por una inspección, a través de un acta del supervisor, o sea, tiene que estar esto de manera clara. Si esta información no estuviera clara en las bases, lo correcto es observar las bases para que la entidad pública precise, ¿no? Esta información de tal manera que en la ejecución del contrato no se presente alguna controversia entre las partes, ¿no? Ahora, también puede ocurrir que en la ejecución del contrato alguna de las partes resuelvan el contrato. Alguna de las partes podría resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, ¿no? Si ocurre alguna situación de fuerza mayor que determine que ya no se pueda continuar con el contrato, se puede resolver el contrato entre las partes, ¿no? O por algún hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes, que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato, ¿no? O sea, por estas dos situaciones, cualquiera de las partes puede solicitar la resolución del contrato. La entidad
en cambio, puede resolver el contrato por incumplimiento injustificado del contratista de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias previo requerimiento, ¿no? O sea, para que proceda esta resolución, tiene que haber primero un requerimiento. También la entidad podría resolver el contrato cuando se acumule el 10% máximo de penalidad por mora o por otras penalidades. En estos casos no hay requerimiento. Una vez que se llega a acumular este 10% como máximo de penalidades, la entidad podría resolver automáticamente el contrato sin requerimiento previo. O también la entidad puede resolver el contrato por paralización o reducción injustificada en la ejecución de las prestaciones, acá también previo requerimiento, ¿no? O sea, en estos dos casos, previo requerimiento, y en este caso de acumulación de máximo penalidades, no hay requerimiento, sino la resolución puede ser inmediata. A su turno, el contratista podría resolver el contrato por incumplimiento injustificado del pago, también puede ser por retraso en la emisión de la conformidad, o por incumplimiento de otras obligaciones esenciales de la entidad, ¿no? O sea, habría que identificar en las bases o en el contrato qué otras obligaciones esenciales están a cargo de la entidad que estarían afectando la continuación del contrato, ¿no? O que afectan directamente al contratista. El procedimiento de resolución del contrato es que la parte afectada remite una carta notarial a la otra parte indicándole cuáles son las obligaciones que no está cumpliendo y dándole un plazo no mayor a 5 días para que subsane o para que cumpla sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato en caso que persista en su incumplimiento. De tratarse de casos complejos o en el caso de obras, este plazo es no mayor a 15 días. Si luego de enviada esta carta notarial de apercibimiento continúa el incumplimiento de la otra parte, la parte afectada envía una segunda carta notarial notificando su decisión de resolver el contrato de forma total o de forma parcial. O sea, este es el procedimiento para resolver el contrato. Una carta de apercibimiento, en ambos casos notariales, y una segunda carta en la cual se notifica la decisión de resolver el contrato. Las controversias respecto a la resolución del contrato se resuelven por conciliación o arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de resuelto el contrato. En determinados casos solo será necesaria la notificación de la segunda carta, ¿no? Cuando es la acumulación de penalidades definitivas o cuando el incumplimiento no puede ser revertido, ¿no? Claro, cuando ya el incumplimiento de alguna de las partes no puede ser revertido, ya no se requiere la carta de apercibimiento, sino se resuelve directamente el contrato. Efectos de la resolución del contrato. Si la entidad es la que ha resuelto el contrato, ejecuta la garantía y puede solicitar una indemnización por daños. Si el contratista fue el que resolvió el contrato, podría solicitar a la entidad una indemnización por daños. Si esta resolución del contrato está determinando que existan prestaciones pendientes de ejecutar, por ejemplo, el contrato era para pintar un colegio en un área de 2.000 metros cuadrados y se resolvió el contrato, pero solamente se habían ejecutado 1.000 metros cuadrados, quedan prestaciones pendientes, a eso se refiere, ¿no? La entidad puede determinar el precio y condiciones de estas prestaciones pendientes, invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección, o sea, en ese procedimiento de selección, a los demás postores los invita, ¿no? Indicándoles que existen estas prestaciones pendientes, ¿no? A determinados precios y condiciones, y si acepta alguno de ellos, ¿no? Si la oferta no ha sido calificada, califica las ofertas y suscribe el contrato con alguna de las personas que aceptan, ¿no? De los proveedores que han aceptado. En caso que más de uno acepte, ¿no? La entidad elige de acuerdo al orden de prelación que hayan ocupado en el procedimiento de selección, ¿no? O sea, este es el procedimiento en caso que ocurran prestaciones pendientes luego de resuelto el contrato, y lo mismo también es en caso que el contrato haya sido declarado nulo. Entonces, estas prestaciones pendientes deben cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? Primero, que se necesite con urgencia culminar con la ejecución de estas prestaciones.
Esto es independientemente si es que la resolución del contrato se ha sometido a conciliación o arbitraje, claro, porque es urgente, ¿no? Es urgente culminar, o sea, independientemente que se haya resuelto, se haya sometido a conciliación o arbitraje esta controversia, la entidad podría recurrir a este mecanismo. El precio incluye los costos necesarios para la ejecución de presentarse más de una aceptación, un postor que ha aceptado. La entidad contrata con el postor que ocupó la mejor posición en el orden de presentación de calificación de ofertas. En bienes, servicios en general y obras, salvo comparación de precios, el órgano de contrataciones realiza la calificación del proveedor con que se va a contratar, ¿no? O sea, si la oferta no ha sido calificada, tiene que calificar. Y también puede presentarse en la ejecución del contrato la nulidad del mismo, ¿no? Y estas causales de nulidad, pues son estas básicamente, ¿no? Cuando se ha suscrito el contrato contraviniendo el artículo 11 de la ley, o sea, cuando a pesar de que existe un impedimento para contratar con el Estado, se ha suscrito el contrato, la entidad puede declarar nulo el contrato y esa nulidad inclusive señala que el contratista no podría reclamar si es que ha ejecutado ya alguna prestación, la entidad no está obligada a pagarle al contratista porque el contrato ha sido suscrito pues cuando ya ha estado impedido. Cuando se ha transgredido el principio de presunción de veracidad, cuando se ha suscrito el contrato, a pesar de que existe un recurso de apelación, o sea, existe un recurso de apelación, pero la entidad hizo caso omiso y a pesar que hay un recurso de apelación que se supone que suspende el procedimiento, la entidad suscribió el contrato con un contratista, ese contrato también es declarado, no puede ser declarado nulo, o cuando se ha realizado una contratación directa sin cumplir las condiciones o no se han utilizado los procedimientos previstos en la normativa o no se ha empleado o se ha empleado un método distinto al que corresponde, también se puede declarar nulo el contrato. Cuando se ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir ofrecido en un futuro algún pago beneficiario, cuando existe lo que llamamos coima, ¿no? Un acto de corrupción, o cuando se ha hecho una contratación sin procedimiento de selección correspondiente. En estos casos, la entidad son causales de nulidad del contrato. Esta nulidad del contrato acarrea responsabilidad de los funcionarios, servidores y del contratista, ¿no? Y igual, para que antes de que proceda esta nulidad, si se identifica alguna causal de nulidad, la entidad debe primero notificar al contratista para que en un plazo máximo de 5 días se pronuncie, emita un pronunciamiento respecto a estas posibles causales de nulidad. O sea, hay que darle el derecho a defensa al contratista si es que se ha identificado alguna de esas causales para que el contratista se pronuncie respecto a estos posibles vicios, ¿no? Y si la entidad determina que a pesar del descargo del contratista existe la causa de nulidad, notifica al contratista su decisión de declarar nulo el contrato a través de una carta notarial adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad, ¿no? Puede ser una resolución, por ejemplo. Y el contratista puede someter esa controversia a arbitraje dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes. Y acá también tenemos la misma tabla de prestaciones pendientes en caso de nulidad que vimos para el caso de resolución del contrato. Es igual, eso no cambia. Como les decía, este tema es bastante amplio, pero teníamos solamente una hora para desarrollarlo, que ya se está cumpliendo, y quedan cuestiones pendientes, como por ejemplo las garantías que deben presentarse, que hemos mencionado, que son las de fin cumplimiento, las prestaciones accesorias, los adelantos, que también en las bases del procedimiento de selección debe indicar si es que va a haber adelantos, ¿no? Adelantos para materiales, adelantos directos, la subcontratación, las bases también tienen que decir si permite la subcontratación respecto a la cesión de posición contractual, la ejecución de garantías, la culminación del contrato, que ya mencionamos que se da cuando se emite la conformidad y el pago, y el caso de obras que habíamos dicho de que es bastante amplio, que nos tomaría básicamente una hora más, ¿no? O sea, son temas que no hemos desarrollado el día de hoy, pero que ustedes la encuentran en los documentos que le estamos dejando, porque estamos dejando ahí el extracto de la norma
que menciona eso, y también vamos a ver que en las bases también hay información importante para ustedes, ¿no? Nuestras recomendaciones finales respecto a este tema: revisar detenidamente la documentación solicitada para la suscripción del contrato, revisar en el capítulo 3 las características y condiciones de la prestación, los plazos de entrega, los entregables, las pólizas personal, revisar las penalidades que les van a aplicar, ¿no? O que podrían aplicarles, ¿no? Que cumplan con lo que dice la norma, que sean objetivas, congruentes, razonables y proporcionales, que esté definida los supuestos a penalizar, cómo se va a calcular la penalidad y cómo se va a verificar los supuestos incumplimientos, revisar la proforma del contrato que está en las bases, revisar la ley, el reglamento, las bases estándar, etcétera, etcétera, y sobre todo solicitar apoyo de profesionales con experiencia para cualquier circunstancia que puede ocurrir, ¿no? Y como ya algunos que nos conocen saben que tenemos el servicio de asesoría Licita Fácil, que cubre todas las fases del procedimiento de contratación, ¿no? Desde los actos preparatorios hasta la ejecución del contrato. Nuestros clientes reciben la asesoría también en esta etapa de ejecución del contrato, ¿no? O sea, no solamente en la etapa del procedimiento de selección, sino también en la ejecución del contrato, ¿no? Nosotros los ayudamos con sus problemas cuando tienen, por ejemplo, para solicitar una ampliación de plazo, para cuando les pretenden aplicar una penalidad, falta de pago, etcétera, etcétera. Estamos con nuestros clientes brindándoles el apoyo necesario. Estos son los modelos de certificados que ustedes pueden solicitar. El día de mañana les va a llegar un correo con las indicaciones para poder solicitar los certificados de asistencia. Y esto lo vemos en un rato, que antes de eso quiero mostrarles, por ejemplo, en las bases del procedimiento de selección, en la sección general, en el capítulo 3, ustedes encuentran información del contrato. Acá hay información que va a reforzar lo que yo les he dicho un poco, ¿no? Los requisitos de la garantía que le hemos visto, la ejecución de las garantías, los adelantos que podrían haber, las penalidades, ¿no? Luego también tenemos información de los requisitos para perfeccionar el contrato. Acá en las bases ustedes encuentran qué documentos les van a pedir para suscribir el contrato. Y en el capítulo 3 les habíamos dicho que ustedes encuentran la información de cómo tiene que desarrollarse la prestación, ¿no? El personal, el equipamiento, las características de los bienes, que son cosas que ustedes deben de leer detenidamente. Y también les decía que encontramos la proforma de contrato, ¿no? O sea, el modelo de contrato que ustedes van a suscribir con la entidad para que ya estén preparados y prevenidos y sepan qué cláusulas contiene el contrato, ¿no? También está en las bases. Toda esa información está ahí, o sea, está ahí. Y nosotros les estamos dejando el extracto de las normas legales del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que hablan del tema de ejecución del contrato. No hemos sacado un extracto del título 7, capítulo 1 y capítulo 2, me parece que es, que contiene todo lo referente a la ejecución del contrato. Y también les estamos dejando algunas opiniones del OCE que hablan de la resolución del contrato y algunas cuestiones, creo que es adicionales, ¿no? Que les estamos dejando también la presentación del servicio de Licita Fácil, los topes del procedimiento de selección. Y en la página del OCE ustedes pueden encontrar las directivas vigentes, ¿no? Las bases estándar también vigentes, la ley también está acá, opiniones del OCE que aclaran algunas cuestiones que a veces no están claras, pronunciamientos del OCE y también resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado que nos ayudan un poco a comprender este complejo mundo de las contrataciones públicas. Nuestra página web donde publicamos noticias y artículos relacionados a las contrataciones públicas y a lucha contra la corrupción. Y esta es la presentación del servicio Licita Fácil, que es el que les brindamos a nuestros clientes, ¿no? Eso es todo para enseñarles, y finalmente les estamos dejando las diapositivas, nuestro canal de YouTube, donde se graban los videos de los seminarios que estamos dictando, nuestra fanpage y mi teléfono para alguno de ustedes que quiera comunicarse conmigo, hacer alguna consulta.